Son las 12:09. ¿Saben quién me acompañará para hacer la voz? Porque ahora, qué bonito. Dejo hablar al invitado porque como yo ando mala, pues entonces ahora sí hay que aprovechar. Aprovechense, muchachos. El día de hoy estará conmigo Gilberto Pérez. Es alguien que sabe mucho de cultura, de gastronomía, y que además es muy generoso porque podría nada más quedarse con todo ello, pero lo rico de que haga un espacio en su agenda para venir con nosotros al programa de hoy, al Coffee Break, es poder compartir también lo que las experiencias, en este caso de la lectura, también a él le han dejado y cómo nos puede guiar por ese buen camino de la lectura. Pero la lectura como el placer de leer, no en este afán de pues competir con a ver cuántos libros llevas y a ver si es cierto que lees. Yo sé que los estudiantes, hoy tenemos de visita estudiantes de enfermería y sé que leen porque tienen que leer, pero el asunto de hoy es que no tengas que se te antoje leer. Bienvenido, Gilberto, ¿cómo estás? Bien, Claudia, ahorita oyendo tu voz. ¿Tú siempre? Esta no es tu voz. Esta es mi voz. Esta es mi voz, pero ya maltratada, ¿verdad? Por la vida, los virus. Hay que... Pero ahí va. No, hombre, Sí. Me hubieras oído la semana pasada, ¿verdad? Amigos, que me estuvieron... Es más, muchas gracias a todos aquellos que me enviaron por WhatsApp todas las recomendaciones, ya sabes, la pastilla, claro. el jugo, el jarabe... Bueno, algunos prácticas además medio exóticas para que... Yo todas las puse en práctica, ¿eh? Así que ya no voy a saber a quién fue el que El que le te atinó. curó. Exacto. Pero muchas gracias a ustedes. Espero que me escuchen mejor y que el que me escuchen ya sea un halago. Muchas gracias. Estamos en el 91.5 de FM y para todos aquellos que vayan a contribuir con cuáles son estos libros que creen que todo mundo debería de leer, envíelo por WhatsApp al número 3318807641. Pero también aprovechen que tenemos a Cecilia en las líneas telefónicas contestando en cabina sus llamadas. Los números para que nos llamen son 31224266 y 31224200. ¿Por dónde comenzamos? Así una lista de plano de... Mira, ¿Cómo? yo te diría, ¿qué debería leer alguien antes de llegar a los 30 años? Yo los separaría en tres, si estás de acuerdo. Primero, yo creo que todo el mundo deberíamos seguir leyendo los clásicos, porque por algo están ahí. O sea, libros que han perdurado durante siglos y que generación tras generación se siguen leyendo. Creo que eso es fundamental. Pero tendría un segundo apartado, libros que te van a servir para la vida, porque también de pronto pasamos los 30 años y no sabemos ni qué rumbo tiene nuestra vida, ni para dónde vamos, ni qué queremos hacer con ella. No sabemos cómo ganarnos la vida, cómo estar en paz con nosotros mismos. Creo que eso es algo que mejor hay que aprenderlo a tiempo y no ya de viejos, cuando ya la vida se te fue en buena parte. Y una tercera sección, yo diría que tienes que leer los libros que le corresponden a tu generación, porque es parte de tu identidad como generación, ¿no? Así como mi generación le tocó una serie de escritores latinoamericanos como Julio Cortázar, como García Márquez, como Benedetti, que identifican de alguna manera a mi generación, pues también cada generación tiene que leer lo que le corresponde. Entonces, si gustas, vámonos por partes. Pues esa clasificación de entrada me gusta, ¿No? ¿eh? Yo creo Me que sí encanta, me te encanta. da ¿Cómo ese, no? ¿verdad? ¿Cómo no? Porque a veces tienes que llegar a los 30 sin ser un pobre diablo que, mira, yo voy a decir un caso, no voy a decir el nombre, pero aquí en Jalisco hubo un tipo que fue candidato a presidente municipal de Guadalajara y en un periódico le preguntaron que si leía y por supuesto como todo buen político mentiroso dijo que sí, que le encantaba mucho la lectura y le preguntaron, ¿qué está leyendo actualmente? Y dijo, estoy leyendo El coronel no tiene quien escriba, de Gabriel García Márquez, ¿no? Y bueno, pues algunos que vimos esa entrevista dices, bueno, pues creo que pudo haberlo leído hace muchos años, ¿no? Además no es una novela muy grande, bueno, pudo haberla leído, bueno, pero qué bueno. Y se le vino a la mente en ese momento. Qué bueno que el candidato título. en esos momentos está leyendo El coronel no tiene quien escriba de García Márquez. 3 años después, este mismo personaje vuelve a ser candidato, ahora gobernador de Jalisco, y le preguntan, oiga, ¿y usted usted le gusta leer? Claro, me encanta la lectura, vuelve a mentir. Y le preguntan, el mismo periódico, le dicen, oiga, ¿y qué está leyendo actualmente? Y dice, estoy leyendo El general no tiene quien le escriba a García Márquez. Okay. Y entonces
ahí hicimos el comentario de decir, bueno, pues por lo menos ya lo ascendió a general. Claro, por supuesto. Después de tanto tiempo, pues cuando menos que le sirva de algo. 3 años ¿no? después, no ha acabado el libro, pero bueno, por lo menos ya lo ascendió a general. Entonces, y bueno, todos conocemos esta historia del señor Enrique Peña Nieto, que También le preguntaron, Sí. oiga, ¿y cuáles son sus Bueno, 3 bueno. libros favoritos no de su puede vida? llegar a los 30 años en la vida sin yo decía hace rato, a lo mejor lo único que has leído son esos libros que traen a una señora con una bandera en la portada, ¿no? No puedes llegar así. Y al del turbante, además, ¿no? Y Es un ojalá, libro, no, un ojalá, libro, no, no, ojalá el no, libro de bueno. matemáticas fuera leído. Bueno, entonces, ¿por qué hablo de los clásicos? Porque en primer lugar, son libros que por algo han perdurado. La Ilíada, la Odisea. De alguna manera es la primera entrada a este mundo de la fantasía, del mito, del tema mágico, de los primeros esbozos de una religión que se dan en estos momentos donde existía este mundo donde no había un dios, había muchos dioses y cada dios controlaba ciertas cosas de la vida, dioses que tenían un pie entre lo divino y lo humano, dioses que caían en desgracia y se convertían en humanos que entraban a la vida divina. Entonces, este mundo de la Ilíada y la Odisea, libros que se adjudican a Homero, que hay quien dice que Homero como tal no existió, sino que más bien se trata de una recopilación de leyendas que se difundían de boca en boca, pues son 2 libros que simplemente se adjudican más o menos que son escritos en el siglo VII o en el VIII, o sea, han sobrevivido todos estos años, 13, 14 años. Entonces, por algo están No es ahí, gratuito, claro. ¿no? Oye, Y los leemos y los releemos y seguimos emocionándonos con la historia de estos personajes que se van a la guerra de Troya, que regresan muchos años después, con todas esas vicisitudes de hacer enojar a los dioses, con esa capacidad del humano en momentos de engañar a los dioses y salirse con la suya. O sea, son Gilberto, pero grandísimas estarás de historias. acuerdo conmigo en que muchas veces la forma de haber llegado a estos libros fue justamente la vacuna para mucha gente que le pusieron de la lectura, Uy, ¿sí? es que ese es el problema. En donde en la escuela pues te dejaban de tarea que leyeras esa Ilíada, esa Odisea, que hicieras un resumen, que además de todas tus otras tareas de las otras clases pues tenías que por obligación leer, no lo disfrutabas, ¿sí? Es que mira, tú decías hace rato que creo que tiene mucho de valor. El asunto de leer no es un asunto de obligación escolar, no es un asunto de fanfarronear, porque también hay gente que lee por fanfarronear, ¿no? Es un asunto de placer, y tú lo decías hace rato, es un placer además que tiene, yo creo, muchas cualidades. El primero que yo creo que para mí es fundamental. Un libro te acerca a las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad en toda su historia. O sea, es como si te llevaran a la gente más creativa, más brillante que ha tenido el mundo en toda su historia y te lo pusieran a un lado en un sillón para que lo disfrutes. O sea, gente que vivió en el siglo VIII, en el siglo VII, que fueron extraordinariamente creativos, extraordinariamente inteligentes y que de pronto te lo entregan en un libro, como el caso de la Ilíada y la Odisea. Pero que además hacen que tu mente se transporte a otros mundos. Y aquí no necesitas ni drogas, ni alcohol, ni nada, para imaginarte esos mundos y para imaginarte a esos seres míticos, a Zeus, a Afrodita, a esta mujer, a Medusa, y tampoco a estos hombres extraordinarios que cruzaban el mundo para irse a pelear y rescatar a una mujer que se habían llevado a los enemigos. O sea, no necesitas ni drogarte ni nada para disfrutar de esas historias, imaginarte esos enormes barcos movidos por cientos de gentes con remos. Y entonces te acercan en un libro a estas historias tan increíbles, tan generosas, pero además los libros también te acercan a otra cuestión, Claudia, que es también importante. Te acercan a la gente más inteligente del mundo. O sea, tú puedes tener en el camión, en una mesa de café, en la sala de tu casa, a los cerebros más importantes del mundo, premios Nobel, economistas, politólogos, intelectuales. O sea, a la gente más brillante en un libro. Y eso no lo valoramos generalmente. Me gusta muchísimo esa perspectiva que estás poniendo, porque puedes ir en el camión acompañándote en el trayecto
con, no sé, Isaac Asimov, Ajá. con una novela al mejor de ciencia astrónomo del ficción. mundo, a alguien que te va contando historias de magos y de princesas o de dragones, o alguien que te va platicando sobre Macondo allá en este pueblo inventado por García Márquez, o que te van llevando a otros lugares del mundo. Vamos o a otros quedarnos, mundos. Así vamos es. a quedarnos aquí. Estamos recibiendo sus mensajes en el WhatsApp, el 33 18 80 76 41 es nuestra vía de comunicación y regresamos después de esta pausa comercial. Son las 12:25 y en las efemérides tú sabes que nos gusta mucho. Iniciamos el programa con los Black Eyed Peas, de los cuales Fergie, una de las cantantes, pues bueno, la parte femenina del grupo. Es cumpleaños hoy de Fergie, también es cumpleaños de Charlie Alberti, músico argentino de Soda Stereo. Ya escuchaste ahorita nuestra cápsula también de efemérides con Cyndi Lauper, que lanzó el Time After Time, esta canción. YouTube filmó el video de Where the Streets Have No Name, un día como hoy, y seguimos platicando de cómo es que nosotros podemos leer o despertar el deseo de leer, si es que andaba medio dormido, o encontrar el placer de leer si no lo hemos encontrado, a raíz de pues escuchar que otros disfrutan leyendo a tal o cual autor. Y pues ser honestos en decir, pues probablemente lo que me pasó a mí es lo que a muchísima gente, que en la escuela me obligaron y entonces me vacunaron a leer y ya por eso ya no he vuelto a leer. Le quisimos poner este programa a los libros que uno debería de leer antes de los 40. Le rebajamos al de los 30 porque sé que ustedes son público muy joven. Pero aquí el tema es, también esto puede parecer una obligación. Híjole, lo que tengo que leer antes de los 40, ¿no? Y no, aquí es, vámonos despacito, Lo que con te conviene. cuidado. ¿Qué te conviene leer antes de los 40? Que aquí la clasificación que hace nuestro invitado el día de hoy, Gilberto Pérez, va encaminado al disfrute, pero también al aprovechar estas mentes maravillosas y creativas. Entonces, bueno, seguimos con tus recomendaciones, Sí, Gil. bueno, ya dijimos la idea de la Odisea, ya dijimos por qué. Hay un libro que, bueno, pues, también siguen pasando generaciones y generaciones, y sigue leyéndose, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, seguirá siendo referencia. Y además es un libro muy pequeño, no es un libro difícil de leer, pero es un libro que la gente lo lee y luego lo vuelve a releer y lo vuelve a releer, porque la gente, no obstante que es un libro tan pequeño, en cada relectura le encuentra algo. Es impresionante. Es un Impresionante. Es como mágico ese libro, porque de verdad puede haber pasado un año o 10 y parece que estás leyendo otro libro y te atrapa de igual manera. Y luego lo vuelves a leer y a lo mejor por lo que estás viviendo en esa etapa de tu vida le encuentras una parte que a lo mejor no habías tomado Otro en cuenta sentido. porque en ese momento eso es lo que le hace sentido a tu vida. Y bueno, pues es un libro también que hay que leer porque además es una referencia permanente en un montón de cosas. Yo creo que si revisamos las redes sociales es uno de los personajes más repetidos, de las frases más recurrentes. Entonces hay que leer El Principito y además, insisto, es un libro fácil de leer, es un libro muy breve y ha sido referencia, fue escrito en el 43, o sea, ya estamos hablando de un libro que ya tiene sus buenos años, pero que además no va a dejar de leerse, se sigue imprimiendo, es de los libros más traducidos a prácticamente todos los idiomas del mundo. Hay impresiones desde gratis en internet hasta de lujo, de como uno la quiera. Aquí ahí sí vamos a tener todas las opciones con este. Y hay otro libro que también es una gran referencia, es un librazo en muchos sentidos. La historia es extraordinaria, pero además quien lo escribió era un maestro de matemáticas y lo escribió utilizando muchos conceptos de lógica y de matemáticas. Me refiero a Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Este libro es de 1865 y está como recién escrito, igual generación van, generación vienen, y todos lo hemos leído, bueno, todos no, muchos lo hemos leído y lo seguimos releyendo,
pero además, insisto, tiene esta beta escondida que mucha gente no identifica muy fácil. En el el tema de la lógica, ¿no? Porque como Luis Carroll era maestro de matemáticas y de lógica, entonces le metió mucho de lógica a los diálogos. Por eso muchos de los diálogos no solamente son ingeniosos, sino que tienen que ver con eso. O sea, casi lleva una métrica. Es como, y además es como una clase de lógica. Eso es lo interesante, es una clase de lógica que vale mucho la pena. Bueno, estos libros se van a seguir repitiendo y bueno, pues hay otros, obviamente está La Divina Comedia de Dante Alighieri, que es otro libro extraordinario, uno de los libros que yo he dicho de los más citados, de los más vendidos, pero poco leídos, Don Quijote de la Mancha, que a mí me impresiona, yo lo tengo en una lista de los libros más citados, más mal citados, más vendidos, pero menos leídos, junto, por ejemplo, con la Biblia o con El Príncipe de Maquiavelo, del que todo el mundo habla y repite cosas, y pues casi nadie los ha leído. Pues, bueno, ¿no? ¿Sabes qué sucede, creo? Y tú ahorita ayúdanos a acomodar esto. Nuestros amigos que nos escuchan nos pueden decir también cuál ha sido esa introducción que han tenido hacia la lectura. Yo nada más mencioné pues el tema del sistema educativo mexicano, ¿no? Las tareas, las obligaciones de lectura, etcétera. Pero también es cierto que a veces un libro, llegas a él con un antecedente de alguien que te dijo, escuchaste en la radio, etcétera, y te enfrentas a un clásico como El Quijote, y si no lo entiendes o si no te cautivó de inicio, a veces hay también la posición del lector, que puede ser humilde o que puede ser arrogante, ¿no? Y que eso hace que te quedes o que te vayas. ¿Sí? Entonces, hace rato que decías El Principito, éntrenle, pues se me antoja porque es una lectura breve y que si no le agarras, las sueltas y después lo vuelves, lo retomas, vamos. Pero ¿qué sucede con El Quijote? Que también es como presuntuoso, ¿no? El haberlo leído. Mira, tienes mucha razón. Yo creo que hay libros que difícilmente no te pueden gustar como El Principito. O sea, creo que sea muy difícil encontrar a alguien sobre la tierra que diga, ese libro no me gusta, ¿no? El Quijote tiene sus desventajas, por supuesto, pues es un libro escrito en español antiguo, para nosotros puede ser en ratos como medio pesadón, estás hablando de una historia de un tardío caballero andante que se le ocurre hacerse caballero andante cuando ya la caballería había prácticamente desaparecido en España. Sí, es un libro extenso, no es un libro breve. Entonces, a veces esa entrada a la lectura no es una buena entrada a veces, ¿no? Sin embargo, lo que digo es, con el tiempo vuélvele a intentar. A lo mejor luego dices, fíjate que ya le agarré el cariñito al Quijote, pero lo importante, yo lo digo, que esto de la lectura es como el ejercicio, es como todo. O sea, a lo mejor leíste 5 páginas y te quedaste dormido. A lo mejor la próxima leíste 10 y luego 20 y luego te atrapa un libro y no te quieres dormir hasta que lo terminas. Sí, justo en eso estaba pensando. Es como el ejercicio. Porque justo en eso estaba pensando, porque a veces también uno asume que puedes leer cualquier cosa, y sí, pero no, porque no puedes cargar 20 kilos el primer día que llegaste al gimnasio, ¿sí? Ese día primero tienes que irle ahí poquito, observando las máquinas, primero, si tienes entrenador, un guía, te va a decir, a ver, primero súbete a la caminadora 20 minutos, a ver, llévatela leve, y después vas haciendo también una condición. Entonces, hay que ubicarnos en qué nivel de lector soy, buscando, claro, caminar para llegar a otros libros, ¿no? Pero también uno va identificándose a sí mismo en sus gustos, ¿no? O sea, uno va diciendo, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta la novela negra, policíaca, a mí me ¿no? gusta las cosas románticas, o a mí me gustan las cosas que tienen que ver con historia, me gustan las novelas históricas, o me gusta la poesía, o me gustan cosas más fuertes. Pero lo importante es eso, que vayas aprendiendo sobre tus gustos, y uno va también agarrando este sentido de qué leer y qué no leer. Lo vas a hacer, ¿no? Ahora, también tenemos clásicos propios, ¿no? Por ejemplo, Juan Rulfo, El Llano en Llamas, Pedro Páramo, de estos 2 libros
Pedro Páramo y el ya De no sé Juan Juan Rulfo, Rulfo. pues son clásicos nuestros. Por Hay que supuesto. leer, Hay que leerlos. hay que por conocerlos. supuesto. Y Oye, bueno, vamos a quedarnos sí, con estos claro. después de la pausa comercial porque tenemos este espacio también para que ustedes nos sigan, nos llamen. Por el Facebook somos Zona 3 Noticias, el Twitter @Zona 3 Noticias. Envíanos tu WhatsApp o mándanos un mensaje de texto www.zona3.mx. Regresamos. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Too high. I wanna tear down the walls. ¿Por qué empieza uno a leer? ¿Cómo le haces? Andas con un chavo que lee y pues tú te pones a leer, ¿no? Es porque la empresa a la que entraste pues te dice, tienes que leer esto para entender cuál es nuestra política, nuestra misión, etcétera. ¿Cuáles son estas atmósferas también que pueden cobijar a la lectura o llevarte a pasar de ser un no lector a ser uno que, si bien no presuma, disfrute de la lectura? Mira, yo siempre digo, en primer lugar, no le echen la culpa a sus papás. Porque la primera excusa que oyes es que mi papá y mi mamá no leían. No, pues eso es bronca de ellos. La bronca tuya es ponerte a leer, ¿no? ¿Cuándo empiezas? Bueno, pues ahí sí, ya depende de la inquietud de cada quien. Pero en primer lugar, yo siempre digo, no le echen la culpa al papá y a la mamá, porque ese es el pretexto más grande. Es que en mi casa no leían. Pues tú ponte a leer, o sea, eso no. La otra, creo que cuenta mucho lo que tú decías, el ambiente, y muchos creo que tuvimos en algún momento contacto con alguna persona que te transmitió la emoción de la lectura. O sea, que te hizo sentir no sé cómo llamarlo, pero esa sensación de placer de escuchar a alguien hablando de una obra literaria y de tú estarte imaginando esas figuras y de construirlas y reconstruirlas en tu mente y de estarlas dando vueltas y vueltas. Creo que esa es una muy buena entrada cuando alguien nos emociona con esto. Otra cuestión que yo lamento mucho es que tengamos una poca cultura de llevar a nuestros niños a las bibliotecas y a las librerías. Hay esfuerzos que están empezándose a hacer en algunas librerías de por lo menos los fines de semana tener cuentacuentos para que los papás por lo menos para deshacerse un rato de los niños los lleven ahí, pero bueno, de alguna manera llevas a los niños a un ambiente de libros que algo empiezan poco a poco a asimilar. Nuestras bibliotecas, tenemos una hermosa biblioteca pública preparada para recibir niños de una manera extraordinaria que tampoco los padres aprovechan en llevarlos, y creo que tiene que ser ese ambiente que tú dices, y mucho a veces tiene que ver el entorno de los amigos, de la pareja también, ¿no? Que de pronto dices, bueno, pues a lo mejor por una cuestión de quedar bien con tu pareja te pones a leer o te empiezas a interesar. Y no necesitas leer necesariamente lo que los demás lean. A veces me preguntan, oye, libros buenos y libros malos. No, pues yo creo que todos los libros son buenos y malos. Es que te gusta y a qué le sacas provecho. Yo digo que le puedes sacar provecho hasta la sección amarilla, hasta el directorio telefónico, que es un libro, ¿no? Pero el asunto es cómo lo disfrutas y cómo lo aprovechas, y todos los libros pueden ser útiles en la medida que los aprovechemos. Otra cuestión que también creo que necesitamos quitarnos, y aquí aprovechando que tenemos visitas del área de enfermería, es no clavarte con los libros que tienen que ver con tu profesión. O sea, eso es un error que se comete. O sea, eso es como parte de ir, trabajar y Claro. hacer lo que toca, pero ya cuando llegues a tu casa puedes elegir leer otra cosa. Y el ser humano tiene la capacidad de aprender de economía, de filosofía, de política, de psicología, de lo que se te ocurra. Entonces, no clavarte nada más en un solo aspecto y tener siempre esa inquietud de querer aprender más, de saber más. Yo creo que los seres humanos nacemos con esa gran inquietud de aprendizaje. El problema es que se nos va quitando conforme vamos creciendo. Sí, hay que mantener viva la curiosidad, Claro. porque la pregunta que yo te hago antes de irnos a esta pausa comercial es, ¿para qué leer? Ujú. ¿Qué ventajas tú le ves al leer? Para ser feliz. Ahí está, al hábito, al placer. ¿Para qué? Porque hay quien dice, ay, pues ¿para qué? Para ser feliz. ¿Por qué? Pues que se nos olvida, y muchas de las cosas que hemos perdido en este mundo es que se nos olvida que la principal cosa por la que estamos aquí, el principal objetivo, la principal razón por la que estamos aquí en este mundo es para ser felices. Y
La felicidad es un asunto interior, es un asunto que se va a dar a partir de cómo me llevo yo conmigo mismo y cómo me llevo yo con el entorno. Y estos libros, todos los libros, nos ayudan a eso. ¿Por qué? Yo te decía hace rato, nos acercan a las mentes más inteligentes y esas mentes inteligentes nos van a nutrir de información para que tengamos un equilibrio emocional interno y externo que nos va a hacer felices. Pero además, la otra parte, la parte creativa, nos acerca a una cosa maravillosa que se llama belleza, que se llama estética. Y eso, ¿de qué nos nutre? De cosas buenas, un buen poema, una buena novela, una buena historia, una buena narración, nos va a llenar de cosas buenas y eso en el final se va notando en la vida. Sí, nutre tu espíritu. ¿Y qué hace la lectura? Pues nos hace más felices. Cuando la gente se queja de que no tiene pareja, de que vive sola, de que está deprimida, pues porque quiere, porque la soledad se quita con un libro, la depresión se quita con un libro y la falta de emociones se quita con un libro. Entonces, yo digo, menos antidepresivos, más libros. Quítense los antidepresivos, métanse a los libros, quítense las drogas, métanse a los libros. Vamos a ir a una pausa comercial. Después de ella regresamos. Sabrás ocultarme bien y desaparecer. Son las 12:54. Muy bien. Podríamos también abordar a los desconocidos. Bueno, cuando estés en ese tema, hemos hablado en otras ocasiones de el cortejo y todo aquello, pues la curiosidad de, oye, ¿qué libro estás leyendo, no? Claro. O sea, yo sé que le puedes preguntar, ¿qué signo eres? ¿Tienes face? A ver, pero Estudia Solés. sí, estudia Solés. ¿Y qué lees o qué te gusta? Bueno, dice aquí Daniel que está apuntado por si se rifa uno. No, pues hoy se rifó el invitado con la información nada más, pero no hubo libro. Pero él está leyendo, dice Daniel, uno que se titula Esclavo, pero no sabemos el autor, así que pásanos el dato completo, ¿eh? Muchas gracias. Dice, gracias Luis por tus recomendaciones para que se mejore esta voz. La lectura es palabras, el entendimiento es lo que sirve. Un libro trae muchas letras y hojas. Yo te hago un borrador de los libros que te dijo. Ándale. Muy bien, pues está bien. Liz, a mí me encantan los temas de espiritualidad, yoga, psicología, comportamiento humano, todos esos para crecer el alma. No es mi carrera, yo soy ingeniera. Los libros completos solo he leído, dice, a lo mejor unos 5 y algunos fueron obligados por la escuela, pero algo diario es leo. Me encanta por placer, pero no libros de novelas y esos. ¿Así no se considera ser un buen lector? A ver, se considera ser un buen lector cuando lo disfrutas y cuando te gusta. El asunto es que es un buen lector, hay como diferentes opciones, ¿no? Nosotros en México estamos considerados un país de malos para la lectura porque tenemos un promedio de 4 libros al año. Estamos muy abajo del promedio de los mejores países, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Yo creo que no hay que verlo como un asunto de ahí para cuando tenga tiempo, para las vacaciones. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que te empiezan a preguntar en esos días, oye, ya vienen las vacaciones, ¿qué me recomiendas leer? No, es un asunto para el día a día, es un asunto para Hasta liberar el estrés diario. ser felices todos los días. Bueno, ahí te va, dice, hola Cofi, Alejandro. Dice, yo no tenía dinero para la televisión y tenía un puño de libros. No me quedó de otra más que leer. Dice, pero los libros que más he disfrutado son Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe, Buenísimo. Los Miserables de Víctor Hugo, Oh. varias obras de Oscar Wilde, obvio, dice El retrato de Dorian Gray. Hoy rebaso los 37 años. En el colegio de mi hijo los jueves los padres van a leer un cuento breve y yo les leí la crónica de Aquiles y París y fue increíble, dice, ver la cara y la atención de los escuincles. Ahora me doy tiempo para hacerlo más seguido. No, pues felicidades, qué maravilla. Alejandro, qué interesante, porque bueno, los libros se van quedando en uno. Y Entonces, felicidades a esa escuela y felicidades a los padres que están cooperando con esa actividad. participando. Y Sí. los que no han leído, como tú, padres, se van a tener que poner las pilas. Ay, ya te enfrentas a estos muchachos. Pues si no vas a llegar a decir, ay, pues miren, yo leo el libro vaquero, ¿verdad? No, pues. A ver, para distraerme y para relajarme, dice aquí Mari Castro, para eso leo, dice, trabajo mucho y entonces ya para el desestrés, entonces me gusta leer, gracias a ustedes, leo de todo aquí, el género preferido mío es suspenso, terror, policíaco.
Dice, pero no dejo de leer los clásicos. Bueno, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para la lista que tú traías pues, de alguna manera de recomendación, porque tú te puedes meter a Google y vas a encontrarte las listas de los 10 libros que recomienda leer Warren Buffett, los 10 libros que dice Bill Gates que hay que leer y que todo el mundo debemos de leer. Están los que Bill Gates dice que son los libros para alcanzar el éxito. O sea, hay muchas listas, ¿sí? Nos pasas la lista tuya y Sí, la cómo no. comparto en el Perfecto, Facebook. sí, te Desde la tu mando. Facebook, lo voy a poner aquí en el mío, Claudia Sí. Caballero, la fanpage, porque se nos va a acabar el tiempo, pero estos 2 minutos son tuyos. Bueno, te decía que cada quien tiene que leer los que corresponden a su generación y eso pues es muy sencillo. Digo, ahorita por ejemplo, las generaciones actuales que van hacia los 30 o que están llegando a los 30, pues obviamente traen muy claro que Harry Potter, que toda la colección del Señor de los Anillos o de Juegos del Hambre, pues son parte de su vida, son parte de su historia. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque cada generación va teniendo sus propios clásicos, porque son de los que se platican en las reuniones, de los que se hablan, de los personajes que son referencia. Entonces, esos, por supuesto, hay que leer lo que te corresponde a tu generación. Yo decía hace rato que, bueno, ahorita alguien decía, alguien Sí. que lee lo de superación. No, y ¿sabes qué me faltó? Que aquí fue interesante que hubo quien nos escribió diciéndome, ningún libro me ha cautivado, ¿sí? Metamorfosis de Kafka fue el único que me jaló, pero de ahí en más no. Entonces, ¿hay alguna recomendación? Mira, yo creo que hay para quien trae esa cuestión y no le ande jugando a la piñata y se esté gastando dinero que luego se arrepienta, insisto, ahí está la Biblioteca Pública del Estado, que es una de las... Está hermosísima, vayan. Es gratuito. Es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos los jaliscienses de esta biblioteca hermosa. Está que ahí en tenemos Parres Arias y Periférico. allá en Los Belenes. El acceso es gratuito para todo el mundo, no es un asunto para la Universidad de Guadalajara, para todos. Y hay gran cantidad de libros y hay orientación para que les Y ayuden así nos a vamos. encontrar. Gilberto Pérez, muchas gracias por tu Gracias a visita. ustedes. Gracias a todos, amigos. Hasta mañana.